versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice, vamos a volver a leer, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros tenemos que hacernos una pregunta, si tenemos hábito de pecar y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos de Dios? Y el Señor dice, ¿por qué me llama el Señor? Si no hacéis lo que yo os mando, dice. Para que nosotros seamos siervos del Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él manda. Primero, levantarse, leer la Biblia, orar, pedir y estar encomendándose en Dios y darle, al final de todo, porque yo no soy de orar mucho cuando me voy a dormir, pero yo le doy la gloria a Dios por el día que me dio. Entonces, en conclusión, yo ya le doy las gracias y le doy la gloria por todo lo bueno, lo malo que haya pasado en el día y uno cómo lo resuelve, es gracias a Él. Pero nosotros no tenemos que hacer una costumbre, yo peco, le pido perdón a Dios y me perdona, peco, ¿Qué es lo que le dijo a la mujer que la querían apedrear? Vete, peca, vuelve a mí, sígueme, pídeme perdón de nuevo, ve, peca, ven, pídeme perdón de nuevo. ¿Qué es lo que le ha dicho? Vete y no peques más. Entonces, si nosotros tenemos el hábito de... Yo creo una cosa, nosotros tenemos las cartas de los apóstoles. Saulo andaba buscando a los cristianos para matarlo a todos, para que se acabe el cristianismo. Pero cuando él se convierte, ha empezado, nosotros tenemos las cartas de Pablo, entonces nos llevamos por las cartas de Pablo porque son enseñanzas judías y nosotros en cierta manera somos de una descendencia judía, nosotros también porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el Rey de los judíos. Eso cualquiera lo sabe. Pero uno tiene que preguntarse, ¿soy Saulo o soy Pablo? Porque si soy Pablo y hago las cosas de Saulo, no soy Pablo todavía, no estoy convertido todavía. Entonces, si uno dice, no, ¿qué le va a hacer que yo haga esto? Si total lo mismo me arrepiento, pido perdón, y ni siquiera pido perdón, lo mismo hago la Santa Cena, y ya está. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿qué es lo que dice el versículo? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vete y no peques más. Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, si queremos ser salvos, tenemos que convertirnos a Dios. No porque uno tenga conocimiento, diga, no, si yo la Biblia me la sé de tapa a tapa. ¿Pero qué va a hacer con eso si vos no haces ni la mitad de lo que dice la Biblia? Peor condenación si vos lo sabés, lo estás haciendo. Por ejemplo, si yo soy mujeriego y yo sé que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, voy y estoy pecando, no solo con el acto, sino con la mente.
ya te sabiendo. Mayor condenación todavía. Vamos a continuar ahora con el versículo 8 y 10, primera de Juan 3, 8 y 10, el mismo capítulo. Del 6 pasamos al 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto se manifiesta en los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahí Juan, ¿qué es lo que dice? El que peca, ¿de quién es? El Señor, porque está pecando, después pide perdón, se arrepiente, Dios, ¿no? Es un círculo vicioso que uno da la vuelta. Y no, dice el versículo número 8, el que practica el pecado es del diablo. Entonces nosotros, si soy mujer, tengo marido y tengo novio, estoy pecando. No tengo novio, tengo marido. Pero no puedo tener las dos cosas. Por ejemplo, yo tengo mi marido y tengo mi novio virtual. Nos chateamos qué sé yo, de Guinea Ecuatorial, pero nos chateamos, ¿no? Y en algún momento nos iremos a encontrar. Y eso también es pecado. Porque dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo número 6? Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y nosotros no tenemos que venir. Si está en falta, tiene que decir, hermano Ángel, estoy en falta, póngame en disciplina. Pero eso no lo hace nadie. Yo creo que lo único que lo hace una persona que tiene sensatez y dice que tiene temor a Dios. Una persona que no se pone en disciplina y dice, yo cumplí mi disciplina. Y si ve que no puede con la situación, entonces si yo vuelvo a la Santa Cena y vuelvo a caer, entonces ese es otro problema. Ahora vamos a Hebreos 10.